Bueno, no hay problema. Sí les pido que tengamos cuidado con los micrófonos porque creo que tenemos unos micrófonos abiertos para que podamos comenzar. Bien, perfecto. Ok. Tenemos nuestra última, al menos conmigo, la última presentación que tenemos porque el sábado van a tener una, pero es con el ingeniero Alexis Rojas, que él les estará hablando de la parte técnica referida a la firma electrónica. Entonces, yo ya les había comentado que esa última sesión la íbamos a dejar para que estuvieran hablando un poco acerca de los requerimientos técnicos que se tiene. Y me parece que es buena idea que también ustedes tengan una visión desde el punto de vista de un ingeniero de qué es lo que se necesita o que debemos de considerar o tomar en cuenta para efectos de dar por válidas las firmas electrónicas en donde nosotros pensemos que las podemos ocupar. Bien, en esta última presentación yo voy a estar hablando un poco acerca de gobierno electrónico, pues que ya ahora que nosotros nos hemos preparado acerca de qué es una firma electrónica, cuál es el valor de la firma electrónica, es importante que nosotros sepamos qué podemos hacer con ella. Y bueno, el aspecto quizás más importante en el cual nosotros podemos ocupar las firmas electrónicas es precisamente desarrollar lo que se llama el gobierno electrónico. Entonces voy a compartir pantalla acerca de la presentación que ya ustedes tienen dispuesta allí en el aula virtual. Me dicen por favor si la alcanzan a ver, si se ve bien. Sí se ve, doctora. Perfecto, Sí, muchas doctora, sí se ve. gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a ir comenzando con la sesión de este día. Bien, primero empecemos por definir qué es gobierno electrónico, ¿ya? Tal vez tengamos una idea de en qué puede consistir, porque probablemente cuando nace la firma electrónica, los usos primeros en donde fueron vistos que podía sacarse un mejor empleo era por parte de la administración pública. Y es ahí cuando nace el concepto de gobierno electrónico. Ahora, para tener un referente exacto de qué significa gobierno electrónico, me voy a abocar a la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y esta es del año 2007. Esta originalmente fue suscrita por 22 países en la región latinoamericana. Se celebró precisamente en Pucón, Chile, y establece lo siguiente, que gobierno electrónico es el uso de las TICs en los órganos de la administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, para orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública y para incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Entonces, nosotros ya tenemos ahí que es un concepto de gobierno electrónico. Por favor, les pido que tengamos cuidado con el micrófono porque siempre se nos están, gracias. Ahí se nos abren y entonces nosotros oímos el sonido del ambiente y eso a veces interrumpe nuestra charla. Bien, entonces decíamos que las finalidades del gobierno electrónico son varias. Estas son utilizar las TIC, pero con diferentes propósitos. Quizás el principal, y es el que recomiendan los organismos internacionales, es mejorar los servicios que se tienen para la administración, de la administración para los ciudadanos. Es más, por eso se recomienda que cuando se piense en procesos de modernización del Estado, se piense pensando en el ciudadano, colocándose en ese rol del ciudadano. Muchas veces cuando estamos del otro lado,
del servicio público, de quien lo presta, nosotros pensamos como servidor público que le conviene más a la administración, pero realmente eso no mejora los servicios y mucho menos los vuelve más modernos, sino que tendríamos que pensar cuáles son aquellos servicios que más demandan los ciudadanos y aquellos que les generan o les significan una serie de requisitos para poder solicitarlos. Esos son como los que mejor califican para ser colocados en línea. Luego, otros propósitos que tienen las TICs es, además de mejorar estos servicios, es dotar de transparencia. Hay algunas tesis de la doctrina que refieren que si nosotros colocamos en gobierno electrónico a través de las TICs a los procesos que la administración pública realiza, nosotros estamos dotando de transparencia. Y esto es porque nosotros los ciudadanos podemos observar qué es lo que está pasando con los procesos administrativos. Por lo tanto, si hubiera algo que nosotros tuviéramos que señalar, pudiéramos fácilmente darnos cuenta de qué se trata y además pedir que se lleve a cabo una corrección de rumbo. Esto es lo que se conoce en la doctrina como una auditoría ciudadana, aquello en donde los ciudadanos participamos tratando de que los servicios públicos pues sean brindados de la mejor manera posible. Ok, vamos a continuar. ¿Cuál es la relación del gobierno electrónico y los negocios? Hay ámbitos de acción del gobierno electrónico, como por ejemplo la atención al ciudadano, el buen gobierno, el gobierno abierto, el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia. En estos casos hay una vinculación que existe entre el gobierno electrónico y los negocios. Parecería en un principio que están desconectados, pero no es así. Recordémonos que un importante rubro de la economía de un país lo constituye precisamente el desarrollo de los negocios. Y aquí con negocios, pues no me quiero referir específicamente a un sector en particular, o sea, no es la mediana empresa, no es la gran empresa, no es las pequeñas, sino que más bien son todos. ¿Cuál es la relación, por tanto, que existe entre el gobierno electrónico con estos negocios? Por ejemplo, ahí nosotros tenemos que un empresario como usuario de servicios del gobierno electrónico puede crear empresas, puede registrar marcas, hacer pago de impuestos y pues todo esto son beneficios que se representan para las empresas. Este es un tipo de gobierno del que nosotros lo conocemos o lo denominamos como G2B, gobierno con negocios, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Bien, otros tipos de gobierno electrónico es el G2C o el G2G o el G2E. Por ejemplo, nosotros podemos tener relaciones del gobierno con directamente los consumidores, o sea, las personas naturales como nosotros, o podemos tener relaciones jurídicas que existan entre gobiernos con gobiernos o gobiernos directamente con las empresas. Ejemplos de aplicación del gobierno electrónico con las empresas son las siguientes. Primero, la creación de sociedades en línea. Y quizás en este sentido quiero citar como ejemplo las primeras expresiones, como fue la sociedad Nueva Empresa en España o las sociedades en línea en Uruguay. Es muy común que cuando nosotros hablamos de la calificación en aspectos de competitividad de un país determinado, se señale cómo es que las personas pueden constituir una sociedad. La mejor manera y la más práctica y la que está más al alcance de las personas es que precisamente puedan constituir sociedades a través de medios electrónicos, es decir, completamente en línea. Pero nosotros tenemos un inconveniente que ya conversábamos en las sesiones anteriores y es que ya nuestra legislación exige que la constitución de una sociedad pues tiene que hacerse a través de escritura pública.
Eso impide que nosotros podamos tener constituciones de sociedades completamente en línea. Por lo tanto, han habido países que han trabajado en diferentes sentidos, pero con el mismo propósito, y es colocar que la constitución de estas sociedades de manera completa a través de esos medios electrónicos. ¿Cómo puede hacerse? Se puede hacer de la siguiente manera. Se puede trabajar un tipo de sociedad en particular que se pueda realizar completamente en línea a través de formularios, o bien se puede trabajar en la eliminación de las barreras o las solemnidades que impidan que se lleven a cabo la formalización de estas sociedades en línea. El problema quizá viene considerado porque nosotros estamos como bien familiarizados con la función que tiene el registro en este tipo de negocios jurídicos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el registro tiene una función calificadora y que por lo tanto cuando nosotros presentamos las escrituras de constitución de actos jurídicos como estos, el registrador va a revisar todos sus requisitos y nos va a decir si nosotros estamos incumpliendo algunos de ellos. Para que esto pueda cambiar, es necesario también que cambiemos la visión o el rol que tiene el registrador, porque ya no sería de calificador, sino que simplemente sería de receptor de las voluntades de las personas que están constituyendo la sociedad. Ya no tendría la función de estar verificando el cumplimiento de todos estos requisitos. De esta manera, nosotros podríamos utilizar formularios previamente elaborados y con solo cumplir los campos que se solicitan en esos formularios, nosotros podríamos estar en presencia de estas sociedades. Debemos de considerar que si nosotros queremos ser competitivos al lado de otros países que no están lejos de nosotros, probablemente en la misma región centroamericana, debemos pensar en abrir las puertas para este tipo de sociedades. Bien, otras formas en donde colaboran de manera estrecha el gobierno electrónico con las empresas es en la creación de ventanillas únicas. El tema de las ventanillas únicas no nace con el uso de estos medios tecnológicos, nace con precisamente los servicios físicos. Resulta que de pronto el gobierno se da cuenta que es para constituir una sociedad, por ejemplo, vamos a seguir tomando el mismo ejemplo, necesitamos no solamente visitar una sola institución pública, sino que yo tengo que ir a veces a 2, a 3. Y eso implica desplazamiento y eso implica una serie de trámites y eso implica documentos que me están solicitando en todos los lugares que visito. ¿Qué pasaría si nosotros acercamos estos servicios al ciudadano? Es decir, colocamos en un solo sitio representantes de las diferentes entidades que tenemos que visitar. Así fue como nació la idea de una ventanilla única. Luego, esta idea en donde nosotros podemos tener tal vez representantes del Seguro Social, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del CNR en el mismo lugar y no tenga necesidad de andar con mi carro de arriba abajo o buscando dónde se encuentran ubicados cada uno de estos despachos. Esta idea la podemos trasladar nosotros también en un formato electrónico. O sea, ¿qué pasaría si en un mismo sitio web tengo el acceso para todos estos servicios? Eso sería muy beneficioso para los ciudadanos porque nos ahorraría tiempo, nos ahorraría costos e incluso la duplicidad en el requerimiento de documentos que actualmente está sucediendo. Bien, recordemos en este punto que hay disposiciones ya establecidas en la Ley de Procedimientos Administrativos que nos obliga a repensar si los requisitos que nos están pidiendo las diferentes instituciones realmente son exigidos por la ley, las leyes particulares o no. Porque si no los exigen las leyes especiales o particulares, entonces no deben de ser solicitadas por la administración pública. A esto me refiero con que hay una serie de documentos que siempre terminan pidiéndonos por costumbre,
no porque la ley lo exija. En esos casos, esas barreras tienen que ser eliminadas para que nosotros podamos tener un proceso más moderno. Bien, ahí tenemos ejemplos como los servicios de Irlanda o el portal aduanero en Perú, que utilizan ventanillas únicas virtuales. Bien, llegado a este punto, debemos de considerar que existen niveles de desarrollo del gobierno electrónico. Yo acá traigo dos propuestas de esos niveles de desarrollo de gobierno electrónico. La primera de ellas es basada en la doctrina, específicamente en el autor español Linares Gil, que reconoce que existen 7 niveles de incorporación de las técnicas electrónicas en la administración pública. Y esas son, primero, la informatización interna. Segundo, los servicios de información general por medios telemáticos. Tercero, los servicios ya en una consulta personalizada. Cuarto, ya es la publicidad formal registral realizada en línea. Y quinto, el servicio de registro para que finalmente tengamos en los niveles más altos, en el sexto lugar, la actuación administrativa y en el séptimo, pues ya se piensa en servicios de valor añadido. Como verán ustedes, todo parte de la pregunta de si estamos preparados hacia adentro de la institución con toda la informatización interna, porque si nosotros no tenemos, no estamos dotados de el software necesario, de la maquinaria necesaria, de la capacitación indispensable del recurso humano, es impensable que nosotros estemos pensando en propuestas de modernización o de mejora del gobierno electrónico. Tenemos que partir por lo básico para ir subiendo en esta escala de desarrollo. Ahora, tenemos otro que es el utilizado por la OEA. La OEA, que también difunde en los manuales de formulación de estrategias de gobierno electrónico, propone los siguientes niveles. Para ellos, estos niveles son 4 nada más. El primero de ellos es lo que denominan la presencia. Solamente es información en línea. Usted entra al sitio web y lo que va a encontrar es información de esa cartera de Estado. ¿Verdad? Ahí nosotros vemos fotografías de lo que hizo el ministro, de las inauguraciones recientes que acaba de realizar, de las propuestas de leyes que está participando, etcétera, etcétera. Segundo, tenemos la interacción. A través de la interacción se involucra a los ciudadanos y a las empresas en los procesos de gobierno. Entonces aquí ya tenemos una participación de otras personas distintas a quienes manejan estos sitios web de la administración pública. Ya la tercera, esta segunda podría ser incluso la solicitud de opiniones respecto de propuestas de legislación o el participar activamente en las encuestas que se realizan para mejorar los servicios estatales. En el tercero tenemos la transacción y a través de esta se proveen transacciones electrónicas como alternativa. O sea, aquí ya damos el paso de ir pensando e identificando cuáles son los procedimientos administrativos a cargo de la administración pública y calificar cuáles son los que están más cerca de ser colocados en línea. En este punto, y esto es como recomendación para todas aquellas personas que pertenecen a diferentes carteras de Estado, trabajan en ellas. Si ustedes están pensando en modernizar los servicios que tiene la institución, es necesario previamente hacer una calificación de los procesos. Estos procesos pueden ser calificados como a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿De qué depende esto? Depende de qué requerimientos actualmente se exijan. Habrán solicitudes o procedimientos que son cortos, abreviados, no requieren de mayor documentación, tal vez solo sea la identificación de la persona y estos serán procedimientos que pueden pensarse en colocar de forma inmediata en línea. Luego, a mediano plazo, podemos nosotros ir pensando en procedimientos que tal vez requieran de la suscripción. Y si requieren de suscripción, probablemente sea necesario uso de firmas electrónicas.
Y allí ya tenemos que tomar la decisión si son firmas electrónicas simples o si son firmas electrónicas certificadas las que vamos a requerir. Y por último, ya a largo plazo, vamos a tener que dejar aquellos procedimientos administrativos en los cuales hay una determinada solemnidad. Recordarán ustedes que hemos dicho que se llama solemnidad cuando la ley exija de una comparecencia notarial, de una escritura pública, etc. Cuando esto es así, de hecho, nosotros tendríamos primero que hacer una modificación en la ley para eliminar este requisito o para sustituirlo por un medio electrónico como los usos de firma para que este procedimiento pueda ser colocado en línea. Entonces, colocando estos tres grandes grupos, identificando nuestros procesos, nosotros podemos tener un mejor mapa de cómo ir implementando estos medios electrónicos y mejorando y modernizando lo que tenemos en la sede física de nuestra institución. En último lugar, el cuarto nivel y diríamos el más alto es el proceso de transformación. Aquí encontramos las denominadas transformaciones digitales. ¿Por qué? Porque ya nosotros pensamos en procesos completamente en línea, en donde el ciudadano ya no necesita tener que llegar de forma física en absoluto. Hemos cumplido su solicitud por medios electrónicos. Si eso es así, pues nosotros estamos en el nivel más alto. Ahora, con estas ideas, piensen ustedes en forma general en nuestra administración pública. ¿Dónde es que nos encontramos? ¿Estamos en una primera etapa, estamos en una segunda etapa o una tercera? Y es probable que ustedes se vayan dando cuenta que esto camina muy de la mano con los usos de firmas electrónicas, porque en la medida que la administración pública esté utilizando firmas electrónicas, las implemente, nos la pida, puede ir colocando más procesos en línea. Bien, entonces ahí tenemos. Luego vemos que hay estándares de gobierno electrónico que nos ayudan a medir cómo se encuentra el gobierno electrónico de cada uno de los países. Vamos a poner algunos ejemplos aquí porque más adelante vamos a ver el resultado de esa medición. Y entonces nosotros ahí tenemos que hay diferentes cosas que se van a valorar. Por ejemplo, la innovación pública y privada, la institucionalidad, si se tratan de sistemas de autogestión que son inteligentes e intuitivos, si hay cumplimiento de la legalidad y de la protección y si nosotros constantemente estamos emitiendo políticas o estrategias que conlleven el uso de las tecnologías de la información para hacer un mejor gobierno. Luego, la suma de todo esto tiene que ser medible. Tenemos que saber qué tanto éxito estamos teniendo en la implementación de estos medios electrónicos para los servicios a los que los hemos colocado. Y no debemos olvidar que uno de los requerimientos importantes, de acuerdo a los estándares de las Naciones Unidas, por ejemplo, es que el gobierno debe de ser abierto y disponible. Cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos de datos que pueden ser solicitados por los ciudadanos y que nosotros estamos en obligación de entregar. Esto no es ni más ni menos que la aplicación de la ley del acceso de la información pública, ¿verdad? Ahí es donde los ciudadanos nos pueden pedir y nosotros estamos obligados a proveer esa información. Bien, otra índice que podemos tomar como referencia es el Índice Global de Gobierno Electrónico, en donde se hace una medición mundial de avances acerca del mismo y se toman en cuenta 4 aspectos: la participación, la infraestructura, el capital humano y los servicios en línea. Entonces observen que aquí sí solo son 4 factores, pero son 4 factores decisivos, ¿verdad? Porque nos están preguntando qué tanto nosotros participamos, intervenimos en la modernización de estos procesos, qué tan buena estructura tiene el gobierno, el capital humano está capacitado y eso es un aspecto sumamente importante porque no vamos a caminar a ningún lado si los funcionarios públicos no tienen la capacitación adecuada.
Y por último, el pensar cuántos servicios se encuentran en línea. Entonces, con estos 4 factores, nosotros obtenemos el índice global de gobierno electrónico. Aquí, por ejemplo, ustedes verán el diagnóstico de capacidades para el desarrollo de gobierno electrónico en El Salvador. Y dentro de los criterios que se califican por el Banco Interamericano de Desarrollo se encuentran ahí arriba el apoyo del titular de la institución a las propuestas, ¿verdad? Esto es importante y todos nosotros lo sabemos, que si el cambio tiene que llegar de la mano de quien dirige la institución. Porque si nosotros tenemos a la cabeza una persona que no acepta los cambios utilizando medios tecnológicos, pues difícilmente nosotros vamos a poder implementar algún cambio. Luego tenemos temas como la dirección estratégica, el concepto de seguridad, y yo creo que ya les he hablado antes acerca de que la seguridad no es pues un beneficio que nosotros deberíamos de adicionar, sino que es algo que debemos de cumplir, porque hoy por hoy es necesario pensar de forma preventiva para que en el cometimiento de los delitos informáticos, pues no sean estas instituciones las víctimas de estos delitos informáticos. Luego tenemos las coordinaciones interinstitucionales. Es un tema fácil de decir, pero muy complejo de lograr, porque también he hablado que la interoperabilidad es indispensable para el éxito de estos programas. ¿Eso qué significa? Eso significa que si allá usted que está trabajando en aquella institución de gobierno que tiene la base de datos de todos los ciudadanos, pues tiene toda esa información y yo necesito de esa información, lo ideal es que usted comparta conmigo esa base de datos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo en este momento? Resulta que las instituciones están compartiendo o no, y hay casos en los cuales las instituciones sí comparten esta información, pero tenemos otros casos en los cuales deciden no compartirlo por diferentes razones. Muchas de ellas es el señalamiento de que la información es confidencial. Recordemos que muchos de los bases de datos que se manejan son confidenciales, pero si nosotros queremos lograr el éxito en estos programas, pues deberíamos de empezar por dejar de pedir información al ciudadano y empezar a validar si efectivamente lo que me están trayendo a mi ventanilla corresponde a lo que es en la realidad. Y esto voy a necesitar la base de datos para poder verificar si es así o no. Hay que tener un presupuesto, hay un acceso a Internet por parte de la sociedad, hasta esto es indispensable. ¿Qué tan bueno es el ancho de banda de nuestro Internet, verdad? ¿O no lo es? Y resulta que no me van a dejar mentir que hay sitios en los cuales pues hay acceso a Internet, pero no es bueno. Entonces es como que si no tuviéramos nada. El marco normativo y su cumplimiento, ¿verdad? Estamos cumpliendo con lo que nos está dictando las normas legales. Esto es importante sobre todo para los organismos internacionales porque ustedes recordarán que uno de los aspectos que suele calificarse es el cumplimiento del Estado de Derecho. Y eso implica que si nosotros vamos a llevar a cabo los procesos de modernización, tiene que ser cumpliendo con los requerimientos que exige la ley. La experiencia del personal de tecnologías, la tecnología disponible, asignar una mayor prioridad a los proyectos de gobierno electrónico y si estamos considerando los procedimientos administrativos. Todo esto no me van a dejar mentir que ninguno de los aspectos que acabamos de señalar que fueron incluidos por el Banco Interamericano de Desarrollo para efectos de medir las capacidades del desarrollo de gobierno electrónico en El Salvador son efectivamente necesarios en una propuesta de gobierno electrónico. Bien, aquí me gusta siempre consultar, yo no dejo de hacerlo cada vez que sale, y este es el informe sobre gobierno electrónico de las Naciones Unidas. Quiero que vean esto. Vamos a analizar en dos sentidos.
Primero lo vamos a hacer aquí abajo. Aquí tenemos la evolución desde el año 2003 hasta el año 2022, que fue el último informe. Y quiero que vean que cuanto más abajo estemos es porque nosotros estamos decayendo en el índice. Cuanto más cerca estemos de los números más altos, como el 1, 2, 3, etcétera, es porque más desarrollados estamos en temas de gobierno electrónico. Entonces, vean ustedes que nosotros partimos en el año 2003 con la posición 80. Luego bajamos a la 79, 78, mejoramos un poco ya en el año 2002 a la 67 y volvimos a caer al 73, 74, 88, 104, 100, 107 y ahorita que estamos en la posición 117. ¿Cuál ha sido el común denominador de nuestra experiencia de desarrollo de gobierno electrónico según este informe? Pues que nosotros no hemos podido mantenernos en unos niveles superiores y que por el contrario hay otros países que nos están pasando por encima y están avanzando más que nosotros. Eso significa que hay que ponernos a investigar qué está pasando con nuestras estrategias de gobierno electrónico. Es muy probable que no estemos cumpliendo con los requerimientos que se necesitan para esta medición. Ahora, en la parte de arriba, quiero que vean el cuadro comparativo entre El Salvador y lo que sucede con los diferentes líderes. Claro, nunca es recomendable en este tipo de informes que nosotros nos comparemos con el líder mundial, que en este caso es Dinamarca, ¿verdad? No vayan a pensar, por favor, que siempre va a ser Dinamarca. Ha cambiado a lo largo de los diferentes informes. En este caso es Dinamarca, pero miren, nos lleva el doble de la situación de desarrollo que nosotros tenemos. Y luego el líder regional, en nuestro caso, es Estados Unidos y sigue llegándonos una buena ventaja. Pero aquí sí es más factible que nosotros nos podamos comparar porque es el líder subregional. Se supone que es con el que más cerca estamos y se encuentra en la región centroamericana y es el caso de Costa Rica. Aún así, nosotros, si nos comparamos con Costa Rica, estamos muy por detrás de la situación de Costa Rica. Bien, eso nos demuestra que sí tenemos que trabajar bastante si queremos nosotros mejorar en los índices de gobierno electrónico. Bien, pero ¿qué beneficios tiene para el Estado esto de gobierno electrónico? En primer lugar, transparencia de las gestiones, la modernización de los servicios y la mejor atención de los usuarios. Pero quizás si todo esto no es atractivo para el gobierno, sí lo será que uno de los beneficios es la reducción de costos. Por ejemplo, dice un estudio realizado en el gobierno de Canadá en el año 2004, encontró que comparando los costos de determinados servicios por costo de transacción, concluyó que de forma presencial el trámite costaba $44, que por teléfono costaba $8 y que si se hacía en línea costaba menos de $1. ¿Por qué? Porque recordemos que si se hace por medios electrónicos, nosotros nos estamos ahorrando en muchos sentidos, empezando por la papelería. Es más, uno de los grandes beneficios que se apunta para el gobierno electrónico es el que tiene que ver con el medio ambiente, porque estamos cuidando que no se consuma más papel de lo necesario. Para las empresas, ¿qué beneficios se pueden obtener con la implementación de gobiernos electrónicos? Bueno, mayor amplitud de canales de comunicación, la reducción de costos de operación, los servicios que son más ágiles, mayor participación ciudadana, mayor rapidez y eficiencia, cualificación de recursos humanos y transparencia en el tema de las contrataciones públicas. Entonces, comentemos un poco acá. Recordemos que para las empresas el tiempo, bueno, en general para todos, ¿no? El tiempo es dinero, pero para ellos con más razón. Entonces, si nosotros pudiéramos
ahorrarles tiempo en las solicitudes de autorizaciones a las empresas, nosotros les estaríamos ahorrando dinero y costos de operación. Y eso es altamente beneficioso para estas. Ahora, pensemos también en un aspecto de los mencionados acá, como son las contrataciones públicas. En El Salvador ya se presentó en una ocasión una propuesta que yo se los comenté cuando estábamos hablando del tema de comercio electrónico, una propuesta para modificación de las contrataciones públicas, en donde se mejoraban a través del uso de los medios electrónicos. Y en este caso se sugiere a nivel internacional, sobre todo por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, que las mejores formas de contratación pública es haciendo uso de estos medios electrónicos. ¿Por qué? Porque en primer lugar sale a relucir la transparencia. Y si hay algo de lo que se señala en los procesos de contratación pública es de falta de transparencia y en algunos casos incluso corrupción. Para evitar la corrupción y ganar mayor transparencia, lo que se recomienda hacer es que todas estas contrataciones se coloquen en línea. De esta manera vamos a poder hacer nosotros lo que les comenté antes, una auditoría ciudadana. Así nosotros podríamos revisar a través de estos medios electrónicos qué es lo que está solicitando el ministerio, cuáles son las empresas que están participando, en qué etapa de contratación se encuentran, cuáles son las ofertas que presentan y por qué razón se les concede a qué empresa determinada esa contratación pública. Así nosotros ganamos muchos más beneficios. Además, hay otras formas de contratación que solo aplican para estos medios electrónicos. Por ejemplo, la denominada subasta pública a la inversa, que consiste en una puja de precios al menor valor. Esto solo puede realizarse de esa manera. Bien, veamos algunos casos de experiencias exitosas. Vamos a citar en primer lugar el caso de Chile, que utiliza sus portales, como por ejemplo chileclick.gov.sl. Es un portal que cuenta con información de más de 1,500 trámites y acceso a más de 400 trámites en línea. Para llegar a este punto han tenido que trabajar mucho cada una de las carteras de Estado. Hay una base de 1.9 millones de contribuyentes que representó entre los años 2001 y 2002 un ahorro de más de 1.1 millones de dólares. Es precisamente lo que les mencionaba, que hablar de gobierno electrónico representa ahorro para todos los involucrados y beneficio para todas las personas que participan del mismo. En el portal chilecompras.cl contiene un sistema de información y de contrataciones del sector público. También me parece que cuando estábamos viendo el comercio electrónico les comenté, bueno, pero que nosotros también tenemos un portal similar. La gran diferencia es que en las experiencias de estos países se puede hacer toda la contratación completamente en línea y no hay necesidad de estar pidiendo a las personas que intervienen que se acerquen de manera presencial. En cambio, nosotros, como todavía no hemos implementado para muchos de nuestros procesos firmas electrónicas y las personas que intervienen ofertando en estas contrataciones del sector público, muchas de ellas carecen de firma electrónica, entonces nos encontramos con el inconveniente que tenemos que en algún momento de ese proceso vamos a tener que llegar a solicitar su presencia física. Por lo tanto, no podemos decir que se traten de contrataciones completamente en línea. Bien, ahí tenemos también el caso de Brasil en el portal igov.br, que además de ser un portal de servicios de gobierno que reúne información de gobierno federal, hay otro tipo de información de interés. IPIN establece un paradigma para el establecimiento de políticas y especificaciones técnicas que permitan la prestación de servicios electrónicos. Y aquí les estoy hablando de aspectos de gobierno electrónico en general.
pero, por ejemplo, en el Poder Judicial, uno de los casos bien interesantes de Brasil es el de haber colocado los procesos de divorcio completamente en línea. Creo que les había comentado también que esto es posible cuando no existen bienes que liquidar y tampoco existen hijos que se tengan que disputar sus representaciones legales o sus custodias entre las partes intervenientes, los padres. Bien, Colombia es otro ejemplo exitoso. En el programa gobiernoenlinea.gov.co establece una estrategia general basada en el ciudadano, con una visión unificada en el Estado, acceso equitativo, hay una protección de información del individuo con información y confianza en el gobierno en línea. Desarrolla programas como Móvil Social en Acción, que gestiona información por el celular. Creo que les había dicho que pensar en estrategias de gobierno electrónico ya no solo es pensar en los sitios web, es pensar en aplicaciones para teléfonos. Por lo tanto, ya nosotros estamos más acostumbrados a tener el Internet en nuestras manos. Y si nosotros tenemos teléfonos inteligentes que nos permitan acercar esos servicios en línea a nuestras necesidades para poderlas suplir, pues es todavía mucho más beneficioso y las estrategias tienen que ir pensadas en ese sentido, considerando, como lo dijimos antes, una estrategia organizada y pensada en el ciudadano. Bien, ya vieron ustedes el informe e-Government que hemos presentado, el más reciente del año 2022, pero algunas de las conclusiones que los informes de Naciones Unidas han establecido a los inicios, por ejemplo, en el año 2008 y 2010, se estableció que los países de las Américas con mayor valor en su orden eran Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Barbados, Uruguay, Colombia, Trinidad y Tobago, Perú y Costa Rica. Sin embargo, para 2010, Estados Unidos y Canadá se presentaba ya en la lista de los 10 primeros países que lo han desarrollado, solo precedidos por Corea, que ocupaba en aquel entonces el primer lugar. El resto de países de Latinoamérica no figuran en la lista, ¿verdad? Y hay notables descensos, ¿verdad? Nosotros tenemos el caso de Venezuela, que retrocedió. Venezuela ostentaba un crecimiento pues constante, pero de pronto hubo un momento en el cual empezó a retroceder en el avance del gobierno electrónico. Lo mismo está pasando con El Salvador. Por eso les mostré el índice y su presentación, donde se encuentra El Salvador en el estudio de estos índices internacionales. Y nos está demostrando que a pesar de que nosotros estamos emitiendo leyes en temas de tecnologías, no es suficiente para que nosotros podamos decir que El Salvador se encuentra en una buena posición de gobierno electrónico. Necesitamos implementar esas leyes a través de estrategias, hacerlo realidad. Entonces recuerden, por favor, que un país no va a ser desarrollado tecnológicamente a través de una ley. No podemos sacar un decreto ni ejecutivo ni legislativo que diga que somos los primeros en tal cosa, sino es a través de estrategias que pongan en marcha estas ideas. Algunos de los obstáculos que debemos de tomar en cuenta para el desarrollo de gobierno electrónico. La OEA, en su manual para formulación de estrategias de gobierno electrónico, señala algunos de los aspectos que hay que considerar como obstáculos. Debemos de tener en mente, por ejemplo, la falta de liderazgo político, y esto se encuentra a la cabeza, porque, como lo señalé antes, si quien dirige la entidad, ¿verdad? El que está al frente del liderazgo no es partidario de las estrategias de gobierno electrónico, difícilmente nosotros vamos a poder hacer un cambio. Tenemos que mover esa decisión política que se encuentra ahí al inicio, a la cabeza de la institución, para nosotros poder pensar
en esas estrategias de gobierno electrónico. Luego debemos de contar con proyectos y esos proyectos deben de ser ambiciosos. Yo les quiero compartir la experiencia que personalmente tuve con la OEA, y es que la OEA da capacitación en algunos de los casos gratuita, en otros casos es a través de medias becas para capacitar en formulación de estrategias de gobierno electrónico. A veces esta capacitación es requerida por los países. Cuando es requerida por los países, por ejemplo, en el caso de Colombia, se pidió bastante capacitación para estas estrategias de gobierno electrónico. Al final del curso, las personas que cursaban esta capacitación se les pedía la elaboración de una estrategia completa y les decían, bueno, ustedes tienen que diseñar para quién va dirigido, de qué se va a tratar, qué procedimientos sugieren que se ponga en línea, con qué propósito, quiénes van a ser los beneficiados, qué les vamos a pedir, cuáles van a ser nuestros problemas que debemos pues tratar de superar. Y los mejores proyectos que se presentaban en la OEA tenían como premio la implementación. Entonces miren que era un ganar-ganar por parte del Estado. No solamente capacitaba a los funcionarios públicos, sino que además de eso hacía que las personas que estaban en contacto directo con los ciudadanos y sabían a dónde estaba la necesidad, sugirieran los cambios de modernización. Todo a una buena estrategia. Luego tenemos ahí soluciones que no consideran al ciudadano como centro. Ya expliqué que para que nosotros pensemos en una estrategia de gobierno electrónico es necesario que modernicemos y mejoremos el proceso como tal. Y eso implica revisarlo, calificarlo, quitar lo que no sea necesario y luego pensar en cómo lo vamos a colocar en medios electrónicos. La resistencia al cambio es uno de los factores que sirve de obstáculo para el gobierno electrónico. Si nosotros no creemos en el cambio a través de estrategias de gobierno electrónico, pues no estamos haciendo nada porque la gente no lo va a utilizar. Así que tenemos que ser muy persuasivos y convencer acerca de los beneficios de usar estas estrategias. Y por último, la brecha digital que, como he mencionado antes, lo componen todas aquellas personas que por una u otra razón no utilizan los medios electrónicos. Puede ser por su edad, puede ser por la dificultad para el acceso del Internet, puede ser por los escasos recursos y por otras razones. Entonces hay que pensar y hay que diseñar estrategias directamente dirigidas a este grupo de la brecha digital. Algunas tareas por hacer. La informatización de los procesos administrativos y judiciales. Por ejemplo, los principales servicios utilizados en Argentina y Chile son aquellos relacionados con trámite de los registros civiles y de identificación, así con solicitudes de prestaciones sociales. En Chile, además, casi el 100% de las declaraciones de renta de impuestos internos son realizadas en línea. Pues si ustedes se dan cuenta, nosotros sí ya hicimos ese cambio, porque el Ministerio de Hacienda de poco en poco nos llevó haciendo las declaraciones de impuesto en línea hasta que ya no quedó más remedio que hacerlo solo ahí sí. Y se acabaron las colas físicas porque ya nadie presenta sus declaraciones en físico y no son recibidas, sino son en línea. Entonces fue paulatinamente hasta que se implementó. Pero también nosotros tenemos que ir pensando que esto tiene que ser gradual con todos los trámites. Y aquí ustedes ven que uno de los trámites más requeridos precisamente son los de los registros civiles. Para en nuestro caso, las partidas de nacimiento, ¿verdad? O de cualquier otra índole como matrimonio, divorcios, fallecimientos, etcétera, que deberíamos poder obtener en línea. En Argentina existen 1.082 trámites publicados en la guía de trámites, de los cuales el 10.8% se encuentran parcial o totalmente en línea. En el portal se dispone de 699 formularios, de los cuales 504 son solo imprimibles y 92 pueden ser llenados en línea. Ahora ha crecido.
Argentina ha crecido bastante. En Colombia, uno de los pocos países que publica la información, el 80.4% de los trámites aún está en la fase informativa y ellos siguen trabajando. Colombia ha sido de los países que les comenté, ha dado grandes saltos en los temas de los índices de gobierno electrónico, en cómo ha mejorado. Y finalmente, algunas de las recomendaciones que les dejo para su propio interés. Está la OEA a través del Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad, la Secretaría de Asuntos Políticos, la Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico por sus iniciales RIFGE, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, que tiene muchas buenas capacitaciones y congresos, muchos de ellos realizados en línea, de los cuales ustedes pueden participar si ustedes están interesados. La revista de Derecho Informático, Alfa Ready, entre otras, que tratan sobre temas de administración pública en línea. Bien, y con eso vamos a ir terminando nuestra presentación. Creo que estamos justo al tiempo por si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario que se quisiera hacer relacionado con esta presentación. Dejo abierto el micrófono para ustedes. ¿No tenemos ninguna consulta? Doctora, yo tengo una consulta Sí, por favor. un comentario. Adelante. En el sentido, por ejemplo, del sector justicia, por ejemplo, si se requiere o si en un momento dado se aprobaría el poder modernizar tecnológicamente todas las actividades que ahí se desempeñan, yo creo que tendrían que empezar por la actualización de los equipos informáticos. Sí. Por ejemplo, usted mencionaba acerca de banda ancha, por ejemplo, de la capacidad que podría tener una banda ancha. Menciono esto porque en muchos de los lugares, para poder ingresar en una página web, por ejemplo, de la corte, por ejemplo, en algunos equipos, o sea, hay que encenderla en la mañana para poder ingresar en la tarde. Yes. Entonces, es bastante risible la información porque se quiere tratar de modernizar, pero el equipo o los servicios contratados no dan su granito de arena, como se dice, ¿no? Sí. Entonces, considero yo que también tendríamos o se tendría que ver ahí esa situación en el sentido de que si queremos modernizar, tenemos que modernizar todos, no solo un sector. Así es. Quizás, Ese era mi comentario, doctor. Quizás tiene razón en ese sentido, porque quiero ponerle un ejemplo. Cuando empezó el proceso de modernización de toda la parte de la administración pública en general, no del sector justicia, sino que del Ejecutivo, empezaron dándose cuenta que incluso cuando hacían compras públicas, pues se compraban diferentes tipos de software. Algunos de ellos coincidían y podían conectarse y otros no. Y entonces, ¿de qué nos sirve que nosotros seamos parte de todo un engranaje, querramos comunicarnos, pero no podemos comunicarnos porque en cuestiones muy sencillas como es qué tipo de características tiene lo que vamos a adquirir, no nos podemos poner de acuerdo? Y de allí, de hecho, el siguiente paso fue estandarizar los sitios web, porque resultaba que cada entidad pública hacía el sitio web como le parecía más atractivo. Y entonces encontrábamos que por un lado estaban unas cosas, por otro lado estaban otras cosas, y entramos a otro sitio web de otra entidad y estaban al revés. Entonces nunca sabíamos a dónde buscar la información. Estandarizarlo fue otra de las acciones que se hizo, que eran como bien básicas para luego dar los grandes pasos en la modernización. Si nosotros no hacemos esto, no nos sentamos a revisar qué es lo que tenemos y cómo podemos ir sentando las bases para los aspectos de desarrollo más altos, entonces no va a funcionar. Y usted ha señalado un aspecto importante y es el acceso al Internet.
si nosotros no pensamos en el acceso al Internet, como se los mencionaba, ¿de qué sirve que la Corte Suprema de Justicia, de hecho, ha sido reconocida internacionalmente por tener uno de los mejores sitios web? Porque tiene jurisprudencia actualizada. Pero ¿para qué nos sirve la jurisprudencia actualizada? Nos sirve a los litigantes para poder fundamentar nuestras peticiones, pero le deben de servir en mayor medida a las personas está resolviendo las cuestiones para poder consultar los precedentes que se han dictado en el mismo sentido. Pero ¿cómo podemos consultarlos si no tenemos acceso a Internet? Es indispensable que pensemos nosotros en mejorar estos temas. Y bueno, la justificación que siempre recibo cuando hablamos en sedes judiciales de esta temática es sí, pero es que el temor a que van a estar metidos a donde no deben meterse cuando le damos Internet, siempre va a estar presente. Bueno, hay medidas para poder cortar, ¿verdad? Esos accesos y pues dejar lo que sí se necesita y es el poder obtener esta base de datos que son imprescindibles. Sí. Gracias por el comentario, Joaquín. Y quisiera ver si alguien más quisiera participar. Bien, solo quiero dejarles una cuestión. Acuérdense que como siempre tenemos que hacer un reporte de las evaluaciones del curso al cierre, así como fue la vez pasada que lo hicimos para comercio electrónico. Voy a dejar abierto un foro sobre las conclusiones principales de estas temáticas que hemos visto en este módulo. A pesar, se las voy a tratar de abrir ya para entre jueves y viernes para que les quede disponible antes de que participe el ingeniero con ustedes. Por si él quisiera abonar algo más, lo vamos a hacer de manera separada porque no es lo mismo la parte jurídica que la parte técnica, ¿verdad? Bien, dicho estas instrucciones que son académicas, si no hay preguntas o comentarios, vamos a dar por finalizada la sesión y como ya mi participación termina acá, yo lo voy a acompañar el sábado, pero solo para la presentación con el ingeniero y ya luego él se va a quedar. Entonces yo quiero aprovechar el espacio que tengo ahorita para agradecerles a cada uno la amabilidad de su atención y la participación activa que han tenido en el curso, ¿verdad? Sobre todo les agradezco el que estén incentivados por conocer de estas nuevas áreas del derecho, porque solo de esta manera vamos a echar adelante nuestro país, pensando en modernizarlo, pero también capacitarnos personalmente. Así vamos a ser mejores ciudadanos y mejores funcionarios y mejores abogados. Muchas gracias a cada uno. Muchas gracias a usted también, doctora, por compartir sus conocimientos con nosotros. Yo les agradezco y a pesar de que no dejé aquí mi información personal, pero ustedes pueden, mi correo electrónico se encuentra en mi nombre. Es, quiero ver si lo tengo acá al inicio, para que les quede. Es yeseniagranillo@gmail.com. Aquí tienen mi nombre, Yesenia Granillo, solo así. Yesenia Granillo, todo minúscula y pegadito, @gmail.com. Es bien sencillo. Así que el día que si necesitan algo, les puedo servir en algo, con gusto pueden escribirme. Solo por favor recuérdenme que fueron parte de este curso en donde estuvimos trabajando de manera conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable. A la orden. Buenas noches. Gracias, muy amable.